Una constante de la actualidad es que cada día que pasa hay noticias que incluso pueden revolucionar el mundo o incluso pueden afectar tremendamente el futuro de la humanidad. Diario recibimos noticias, usted las ve, usted ve la televisión, usted ve los medios de comunicación y aunado a esto, pues el engaño y la inteligencia artificial que están haciendo o construyendo una narrativa de total confusión en el mundo. Es por eso que tenemos el día de hoy una entrevista muy importante para, por lo menos, aventar las semillas de reflexión y de conciencia para saber o tratar de dilucidar qué es lo que está pasando. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias siempre a usted por defender este espacio de libertad, y que gracias a usted y a las quejas que le ha hecho a YouTube, a las quejas que le ha hecho incluso a Google, a través de repartir los links, muchísimas gracias, les agradecemos mucho porque hay gente que a 2 años de habernos quitado algunos canales sigue buscándonos y no le aparecemos en el motor de búsqueda, otra forma de censura. Está con nosotros un escritor, un investigador que ha trabajado prácticamente toda su vida en cuestionarse qué es lo que está pasando de fondo tras el telón, tras el telón de las leyes, de la composición social, de la composición financiera. Él es el abogado Guillermo Hamdan. Guillermo, es un gusto saludarte y bueno, pues queremos preguntarte desde tu trinchera de conocimiento, de investigación y de labor. Pues hay muchas preguntas en el aire, muchas preguntas no de nosotros nada más, sino de todo el mundo. ¿Qué se avecina? ¿Qué está pasando? ¿Cómo entender lo que está pasando con los diferentes puntos, tanto de guerra, de economía, de movimientos sociales, desde Francia hasta Ucrania, desde protestas en América Latina? Por favor, Guillermo, adelante. Realmente tendremos que decir que tenemos en el mundo una brújula descontrolada. Vivimos en un mundo donde la información no es información. Vivimos en un mundo en que la gente está ansiosa de ver qué es lo que está sucediendo. Y bueno, en este contexto me voy a permitir mencionar un poco arbitrariamente algunas fechas que considero importantísimas en la historia de la humanidad. Primero mencionemos 1815, la batalla de Waterloo, donde la familia Rothschild, después de algunas estrategias, se hace del poder del Banco de Inglaterra, que ha sido uno de los bancos más antiguos del mundo, lo cual se constituye en una dinastía sumamente importante que en la actualidad. Posteriormente tenemos el año de 1913, donde se crea la Reserva Federal. Para mí es el parteaguas de la humanidad. ¿Por qué? Porque resulta ser que es una empresa privada, pero que tiene el privilegio de imprimir los dólares que siempre estaban respaldados en oro, y que en la época de 1971 Richard Nixon decide quitar y entonces ya el dólar no tiene ningún respaldo en oro. Durante esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos le imprimieron al mundo la obligación de tener sus reservas en dólares y también de celebrar la mayoría de los tratos comerciales en dólares, principalmente el petróleo. Esto pues llevó a una situación muy delicada en donde básicamente hablando, China, Rusia forman los BRICS después de tanto tiempo, multilateral y bipolar en el mundo, y aquí aparece el nuevo sistema QFS, que es el sistema cuántico, que básicamente va a competir y compite con el sistema SWIFT norteamericano. Entonces tenemos esa gran guerra
entre el sistema SWIFT contra el sistema del QFS. Por eso vale la pena recordar que le impusieron a Rusia fue precisamente limitarle el sistema SWIFT, y de ahí voy a narrar alguna importancia. Es muy trascendente que de alguna manera tengamos un contexto. Voy a empezar por Asia y tendremos que empezar por platicar un poco sobre el asunto de Rusia. En el año de 1989 cae el muro de Berlín. En el año de 1991 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Guillermo, desaparecen. Algo pasa, es posible que interrumpamos, hagamos una pausa y te acerques más al módem, al router, porque cuando estás hablando exactamente en la palabra clave, bla, bla, que se hace como robot. No sé si te puedes acercar más o estás lejos del router. No, estoy muy cerca del módem. Perfecto. Bueno, entonces estábamos hablando de que en el año 1989 se cae el muro de Berlín después de la guerra tremenda que vivimos los habitantes del mundo, y posteriormente, el año 1991, cae la Unión de Repúblicas Soviéticas, fecha sumamente importante para la humanidad, porque en ese entonces se llega al consenso de que la OTAN, fundada en 1949, no iba a ir hacia el este. Y realmente hablando, pues la preocupación de Rusia, de Putin, es en el sentido de que no puede llegar tan cercano, a menos de 7 minutos de Donbass, los misiles para llegar a Moscú. Moscú necesita por lo menos 15 minutos para defenderse de los misiles. Entonces, ante esta situación, amén de un asunto que cuando Hunter Biden olvida su computadora en un laboratorio resulta ser que quien estaba al tanto de esa reparación de la computadora obtiene un disco duro, parece ser que se lo entregan a Trump y Trump se lo entrega a su amigo Putin. Y en ese sentido está absolutamente claro, amén de asuntos de pedofilia, está absolutamente claro que le entregan información a Putin sobre cuando menos 14 laboratorios de bioterrorismo. El bioterrorismo y los laboratorios están prohibidos desde el año de 1975, pero parece que a la humanidad y a los países se les olvida esta situación. Entonces hay demasiados laboratorios en el mundo que tratamiento, desarrollo e investigación de armas químicas biológicas, que es el asunto evidentemente de la pandemia. Vamos a hablar de que cuando le entregan a Putin esta situación y se da cuenta de que en el año 2014, que es un año fundamental entre la historia de Ucrania y de Rusia, se da cuenta de que la situación del peligro para los rusos es muy latente, y entonces hace la operación militar con ese doble objeto. Primero, de evitar los laboratorios que estaban haciendo armas biológicas, nada más para... Tan esto es cierto que la Organización o Desorganización Mundial de la Salud, con Tedros, resulta que dice, por favor tengan mucho cuidado en esos laboratorios, y no porque se puede escapar
Entonces, Putin, ante esta opción, decide invadir Ucrania. No estoy justificando el hecho de que un país invada al otro, menos cuando tengo más de 40 años estudiando la infamia tremenda que nos causó Estados Unidos en el año primero en 1836 con Texas, y luego en el año de 1848, cuando invaden México sin ninguna motivación, simplemente con el hecho de quererse apoderar de los territorios mexicanos. Finalmente hablando, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, nos quitan más de la mitad del territorio. Entonces, pues una persona que ha estudiado 40 años y ha 17 tomos, pues no puedo estar yo de acuerdo en ninguna invasión. Pero pudiera entender alguna de las razones del señor en cuanto a la legítima defensa que está haciendo en cuanto a los intereses de los rusos. Entonces, el asunto de Rusia-Ucrania queda brevemente explicado. Ahora hablaremos de China. China, hace unos 10 días, el Xi Jinping va a visitar a Putin, y en el último diálogo antes de despedirse está acreditado que Xi Jinping le comenta al señor Vladimir Putin, y dice: nosotros vamos a hacer algo que en 100 años en la historia de la humanidad nunca se había hecho. Es evidente que tanto China como Rusia parte de una bipolaridad que es muy importante que la gente de alguna manera lo entienda. Yo quiero expresar y explicarme en el sentido de que hay dos grupos. Un primer grupo formado pues por los Rothschild, los Bush, los Obama, los Clinton, Biden, los dueños de la Reserva Federal, y porque quieren seguir manteniendo a la humanidad en un estricto control en todos los sentidos. Y por el otro lado aparece el grupo BRICS, entre evidentemente China, Rusia, Corea del Norte, Irán, acaba de sumar curiosamente Arabia Saudita, un logro diplomático chino en toda la dimensión de la palabra. Y entonces tenemos esos grupos. Entonces lo que están peleando es evidentemente un conflicto y un combate contra la dolarización del mundo. En esta guerra, porque estamos viviendo una guerra, en esta guerra aparece Trump y aparece un grupo de militares muy importantes en el Pentágono que están totalmente de acuerdo con el señor Trump en que debe haber una situación equitativa en la humanidad y debe de brindársele paz a los habitantes de este mundo, que es lo que todo mundo estamos esperando y deseando. Entonces, ese es el contexto de Asia, donde tenemos una China sumamente poderosa, donde acaban de votar relativamente hace poco unos portaaviones impresionantes. Hace menos de 15 días, un mes, resulta ser que los portaaviones más importantes eran los japoneses, y ahora recientemente acaba de el Gerald Ford de los Estados Unidos acaban de sacar un portaaviones impresionante, el más grande del mundo. Pero esto nos induce a pensar y a considerar que realmente hablando, nadie está buscando la paz. Y vale la pena decir que el mundo necesita una nueva organización de las Naciones Unidas, que yo le llamo la desorganización de las Naciones Unidas, por ser un elemento de lo más ¿Por qué razón? Porque 5 países tienen derecho de veto cuando esos países están en contraposiciones cerradas y porque aparte son los mayores creadores del armamentismo en el mundo. Entonces, realmente, pues
si no se respetan los principios constitutivos de la Carta de las Naciones Unidas por varias naciones, pues entonces habrá que expulsarlos de las Naciones Unidas y hacerles un bloqueo global a la gente que no respete los estatutos de las Naciones Unidas. Estatutos que son muy bellamente expresados, pero que son tan en esa misma tesitura evidentemente no respetados. ¿Por qué? Porque tenemos el caso, por ejemplo, de Israel y tenemos el caso de Palestina. ¿De qué sirven que haya más de 100 resoluciones a favor de los palestinos cuando es inaplicable la situación? Y la doble moral que existe en el mundo es algo que en lo personal me repugna. ¿Cómo es posible que Estados Unidos haya invadido el lapso de su historia, agredido, saqueado a más de 150 naciones en el mundo, y no haya tenido repercusiones o sanciones como las que le aplicaron a Rusia? Estados Unidos ha invadido todos los países, ¿saben? Pero principalmente, y vamos al caso de Siria, que Estados Unidos no hizo lo mismo con Siria que Putin hizo lo mismo con Ucrania. ¿Por qué a uno le aplican sanciones y a otro no? Es una doble moral que no tiene ningún fundamento para poder sostenerse en plenitud. Entonces, el tema de toda esta situación es un complejo, pero vamos a tratar de ponerlo en contexto. Vamos a irnos ahora al tema de Asia. Aquí tendremos que hablar, evidentemente, pues de Siria, donde pues hay una invasión tremenda. Tendremos que hablar del tema de Afganistán, que a raíz del 9/11, curiosamente, cuando los talibanes se negaron al permiso de un gasoducto, meses después del 9/11 lograron terminar con los talibanes y formar ese gasoducto. Cuando los tripulantes de las aeronaves eran curiosamente de Arabia Saudita. Y en fin, no queda más que expresar en atención al libro de Thierry Meyssan, se llama La genial impostura, sobre la red Voltaire, que es una red no alineada, un periodismo no alineado, que vale la pena hacer mención y darle las gracias como portavoz de alguna manera de la humanidad a personas como tú, como Nicolás Moraz, como César Vidal, como Thierry Meyssan, de que realmente tratan de abrir la información a la humanidad transparentando esta verdad. Porque estamos, mi querido Roberto, en un mundo al revés, en donde los abogados no luchan por el Estado de Derecho, los médicos no luchan por la salud, los políticos no luchan por el bienestar social, los reporteros y comunicólogos no luchan por la verdad. Entonces, estamos verdaderamente en una situación de desmagnetismo mundial y yo creo que debemos de dar un paso en la humanidad hacia enfrente y decir ya basta, porque hay que considerar, y permíteme que sea tan disperso, pero yo creo que el tiempo lo debe ameritar, hay que considerar que la humanidad está siendo motivo a muy distintas batallas y guerras. Nos combaten a través de lo que mal se llama el que son las fumigaciones aéreas, que una gran amiga y una gente súper española, Josefina Fraile, llevó en el Parlamento Europeo, que curiosamente, al parecer, es la que está fumigando a todo el mundo en el mundo. Algo sumamente grave y delicado. Y para esto valdría la pena que la gente escuchara pues todo lo referente a, por poner un ejemplo, a lo que ha dicho Juan Zaragoza en Vida y Salud, en un programa español que
sábado con sábado, da explicaciones clarísimas de cuáles todos los combates que hay en contra de la humanidad, porque nos combaten a través del glifosato y de la glucosamina, a través de los alimentos, del vestido, a través de las vacunas. En fin, es una situación tremenda la que le está sucediendo a la humanidad y hay que transmitirle a la humanidad esa inquietud. Y no estamos hablando de teorías conspiracionistas, porque una conspiración es conspiración cuando las teorías o los dogmas están totalmente acreditados. Entonces, es importante excitar a la población mundial a que esté enterada de realmente cómo está la situación en el mundo, para que juntos establecer medios de defensa de información idóneos y que exaltemos la voluntad de los políticos, personas que yo detesto con toda mi alma, para que puedan gestionar ante las autoridades competentes realmente la protección a todo lo que nos está sucediendo a la humanidad, porque muchos de ellos están perfectamente bien enterados de estos combates. Y voy a entrar, después de que termine del asunto de Medio Oriente, que tendríamos que evidente hablar de Irán y tenemos que hablar de Arabia Saudita, que bendito sea Dios se pusieron ya de acuerdo, desactivando un problema muy grave a nivel mundial, gracias a la diplomacia china, donde finalmente lograron ponerse de acuerdo y ya no agredir, sino coadyuvar. Entonces, lo que se tiene que hacer en el mundo es que las naciones poderosas vayan uniendo y vayan destejiendo todos los problemas existentes que se han venido creando desde hace más de 100, 150 años en la humanidad y que curiosamente siempre han beneficiado a la élite, al estado profundo. Aquel estado profundo, que vale la pena decirlo, pues son, entre otros, los que asesinaron a John F. Kennedy. Y no lo digo yo, lo dijo el propio John F. Kennedy en su discurso. Esa teoría del asesino solitario, cuestión que también lo he estudiado demasiado, pues es totalmente insustentable. Pero para continuar, vamos ahora al continente europeo, Roberto. Tendríamos que hablar de Alemania. Alemania, como bien lo dijo Vladimir Putin, pues está con una soberanía pues limitada, porque realmente Europa se está limitando a hacer y a deshacer todo conforme a los planteamientos de los Estados Unidos. Vladimir Putin los dijo desde el principio de la guerra de Ucrania. Europeos se están poniendo un balazo en el pie, porque los principales afectados por la guerra de Ucrania van a ser los europeos. Se han dado cuenta algunas naciones y por la espalda de los Estados Unidos, entre comillas, países como Polonia, Italia, la propia Alemania, están negociando con los productos del petróleo y del gas de los rusos. Perdón, voy a aplicar el tema de Israel, se me olvidó comentarlo. En el tema de Israel tenemos que el señor Bibi Netanyahu resulta ser que le aplicó 4 veces las vacunas. Hoy Israel es uno de los estados con mayor problema y mortalidad, que nadie en el mundo ha explicado cuál es el incremento de mortalidad. Entonces tenemos el caso de Israel, en donde están prácticamente viviendo una guerra civil, algo nunca visto desde la creación del Estado de Israel, porque acaban de destituir hace apenas unas semanas al secretario de la Defensa de Israel. Y hoy tenemos una manifestación en contra de Bibi Netanyahu, un corrupto en toda la extensión de la palabra, en donde hay 1 millón de gentes
la destitución de él, que curiosamente yo creo que se está afilando un poco hacia China y hacia Rusia, porque Biden, que está en contra de China y Rusia, entre comillas, resulta ser que dijo que no iba a recibir a Netanyahu. Entonces, hay que leer entre líneas quiénes están con quiénes. No es fácil hacer una disertación de este problema, pero yo entiendo que el exsecretario de la Defensa evidentemente sigue las líneas de la élite y Netanyahu pues con la otra parte, que es China y Rusia, como principales puntos de esa bipolaridad. Perdón, vamos a entrar de nuevo, y discúlpenme el atrevimiento de saltarme, al asunto de Europa. Tenemos a Francia, donde el señor Macron fue un trabajador toda la vida del grupo de los Rothschild, es decir, del grupo de la élite profunda, del Estado profundo. Ahora tenemos que hay unas manifestaciones impresionantes porque el problema de la jubilación, pero realmente hablando, en el caso particular de Francia y en el caso particular de España, realmente hablando, estos señores siguen los lineamientos tanto del foro de Davos, que nadie ha votado para que sean las personas que pongan los lineamientos financieros en el mundo, y el tema, junto con ello, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Pagos, el Banco Europeo, la Reserva Federal. Entonces, todas estas personas que están dentro de esta situación, realmente hablando, están en contra de sus propios pueblos. Lo que ha hecho el señor Pedro de aplicarles las vacunas sin darles mayor explicación y violando tremendamente un derecho humano fundamental establecido en convenios y pactos internacionales como es el consentimiento informado. Básicamente es decir, si yo te aplico una inyección, yo te tengo que decir si es una inyección en toda la extensión de la palabra. Es un tema que me apasiona, pero creo que hemos platicado ya en algunas ocasiones de este tema. Pero entonces tendremos que decir que Europa realmente ya no tiene que seguir los lineamientos de la OTAN, porque la OTAN lo que quiere es guerra, no hay ni duda. Y si hay una guerra, y si Putin tiene más de 4,000 bombas atómicas y ha mandado recientemente 25 toneladas de uranio enriquecido a China, pues ¿qué le espera a la humanidad? Nada más si sabemos que en ese bloque 2 países van a tener dentro de muy poco cerca de 6,000 o 7,000 bombas atómicas. ¿Qué le espera a la humanidad, mi querido Roberto? Debemos determinar el asunto de las armas nucleares cuanto antes, porque ¿quién puede? Y hay un refrán que dice, saber que hay algo imprevisible es la más sabia previsión. ¿Quién puede prever que no vaya a haber algún problema, algún malentendido, alguna situación? Y lanzándose la primera bomba, evidentemente hablando, va a ser el acabose de la humanidad como la entendemos. Acuérdense que Einstein decía que la cuarta guerra mundial o la tercera mundial, la cuarta guerra mundial va a ser con piedras, y lo cual pues creo que tiene absolutamente toda la razón. Entonces la humanidad necesita vivir en paz, pero necesitamos todo el organismo, todas las instituciones de derecho, porque evidentemente hablando, la Organización Mundial de la ONU no tiene los lineamientos adecuados ni los vehículos conducentes para establecer un orden y un respeto al derecho internacional. ¿Qué es lo que estamos viendo? Todo mundo viola constantemente el derecho internacional y los abogados del mundo, los ministros, se quedan absolutamente callados. En el tema de las pandemias, nos violaron todos los derechos, Roberto, nos violaron el derecho a la expresión, el derecho a la asociación, el derecho a la libre locomoción.
y todo el mundo se quedó callado, así como corderos, todas esas situaciones cuando no fueron legales. Y esto ya está totalmente determinado por las máximas autoridades del mundo. Entonces, sorprendieron al mundo, manejaron un sistema impresionante de información y de desinformación, le crearon el miedo a la gente y bueno, pues ahí tenemos los resultados y lo que, ojalá me equivoque, va a suceder en los próximos 2 o 3 años, cuando vamos a ver un incremento en la mortalidad tremendo, en razón a que día a día se está demostrando un aumento generalizado y preocupante de cáncer, de trombosis, de infartos inmediatos y de la coagulación de la sangre, que es lo que han estado descubriendo algunos dueños de funerarias y de cementerios. Vale la pena considerar que hace menos de una semana me llegó la información en el sentido de que personas como Robert Kennedy, como Michael Gidon, como todos ellos están ya unidos y van a presentar un juicio para fincarle responsabilidad a Bill, a George, a por lo que le han hecho a la humanidad, porque lo que le hicieron a la humanidad es un holocausto mundial. Vaya, ni Hitler fue capaz de pensar en un acto tan terrorista, tan de delincuencia organizada, como lo hicieron estos señores desde hace mucho tiempo, partiendo de un principio de una política de despoblación que fue sembrada de alguna manera en el informe 201 de Henry Kissinger, que lo mandó al Pentágono y tiempo después por el Instituto de Información Abierta en los Estados Unidos fue abierto al escrutinio público. Bueno, entonces ese es el caso de Europa y bueno, el caso de Inglaterra merecería un apartado independiente. Simplemente diremos que hoy día hay un nuevo rey que es producto de un padre pues cuando menos maltratador y de una mujer que estuvo ausente en la vida de Carlos. Entonces el asunto de Reino Unido, que ahora casualmente habrá que analizar los porqués, prácticamente la lira esterlina vale lo mismo que $1, cuando el dólar hay un combate por parte del grupo de China, de la India, de Brasil, que es el BRICS, en contra de la dolarización. Es muy especial o pretender saber por qué de alguna manera el dólar sigue luchando. Vale la pena hablar de que en alguna ocasión llegó a mis manos un libro extraordinario que se llama Osama Tiyosam, escrito por el caricaturista Rius, un tipo que fue un genio, escribió más de 300 libros. Y la historia de Estados Unidos es sencillamente preocupante. Hay que recordar parte de su historia, que los primeros inmigrantes en Estados Unidos persiguieron a los Pieles Rojas, a los Cheyennes, a los Tomahawks, y les hicieron firmar cerca de 300 convenios de paz que Estados Unidos nunca respetó. Y hoy tenemos las reservas indias. En época de Polk, en el año 1840-45, Polk dijo que independientemente de robustecer su territorial, él quería llegar hasta el Pacífico, por lo cual en una campaña política él estableció y dijo que quería apoderarse de las Californias, cuestión que después crearon una guerra no provocada por México y bueno, con el resultado que todo el mundo sabe, que nos quitaron la mitad del territorio. Vale la pena considerar simplemente como anécdota que curiosamente el jefe
de las Fuerzas Armadas de Rusia comentó hace escasos 3 o 4 días que México debería recuperar esa mitad del territorio que nos robaron los Estados Unidos. No deja de ser curiosa esta aseveración cuando en el año 2018 Putin dijo, perfecto, si quieren que les regrese Crimea, pues ¿por qué no le regresan Texas a los mexicanos? Porque el señor Putin está totalmente consciente de cuál fue el gravísimo atropello que cometió Estados Unidos en contra de nosotros. Entonces, los Estados Unidos, mira, Roberto, simplemente analicemos el caso de América. Nos quitaron la mitad del territorio, pedido a Cuba, a Nicaragua, a El Salvador, a Panamá, a Colombia, a Argentina, a Brasil, a Chile, en fin, con América Latina entero. Y todavía siguen los cínicos hablando de la doctrina Monroe, cuando en el caso de Argentina, con la guerra de las Malvinas, apoyaron a Inglaterra. Pues entonces, vuelvo a lo mismo, Roberto, a esa doble moral de los norteamericanos. Ya debemos delimitar el poder de los norteamericanos porque se han dedicado a perjudicar al mundo, a saquearlo. Entonces, caray, no estoy hablando del pueblo norteamericano, estoy hablando de los gobernantes americanos, que no todos han sido malos, pero no voy a entrar en ese tema. Pero los últimos sí te puedo decir que han sido catastróficos para la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mi querido Roberto? Lo que tenemos que hacer es luchar por un Estado de Derecho, luchar para que la gente esté enterada de realmente lo que está sucediendo. En Estados Unidos está a punto de haber una guerra civil político, el encarcelamiento de Donald Trump, que no es un ángel de mi predilección, ni mucho menos. Pero vaya, sí entiendo que lo que están tratando de evitar es que como Donald Trump simpatiza de alguna manera con Putin, y lo ha dicho y lo ha expresado 1000 veces, y para esto vale la pena considerar un libro extraordinario que se llama La trastienda de Trump, escrito por Daniel Stulin, en donde realmente analiza las relaciones entre Putin y Trump, y uno se puede llegar a entender que no es el caso de la relación de China, y habría que considerar lo que sucedió con Kissinger y Richard Nixon hace mucho tiempo, cuando en aquel entonces Kissinger, una situación de diplomacia muy inteligente, trató de jalar para sus intereses norteamericanos a China, en aquella famosa unión que hubo entre China y Rusia, que afortunadamente China está comprometida al 100% con Rusia. Y yo creo que es un paso muy favorable para la humanidad el hecho de que haya una bipolaridad. No podemos estar sujetos a las decisiones totalmente arbitrarias, ilegales, por parte de Estados Unidos en la aplicación de sus decisiones en el mundo. Yo creo que valdría la pena las gentes y los países recapaciten, formen una asociación de protección para la humanidad, metan a la cárcel a quien tenga que ir a la cárcel. Haciendo un paréntesis, me resulta absolutamente increíble que Rusia, que no está dentro de la aceptación de la Corte Penal Internacional, que aparte pues ha sido un desprestigio en pleno, porque creada en el Estatuto de Roma en 1998, ¿cómo es posible que 20 años después nada más hayan juzgado a 20 personas, de las cuales 14 han seguido procesos y menos de 10 son los que están sentenciados, cuando los delitos de crímenes de lesa humanidad, los delitos de agresión últimamente, que son solamente 10 personas las que han violado
de la competencia de los delitos de la Corte Penal Internacional y sacan una supuesta orden de detención en contra de Putin, cuando la mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos, Israel, Rusia, China, no aceptan la competencia de la Corte. Pero aquí vale la pena, si la Corte forma parte integrante como un ente monolítico, aunque polifacético, de la Organización de las Naciones Unidas, entonces, ¿cómo tú puedes decir, pues yo acepto la cabeza y el brazo de una persona, pero no acepto sus piernas o su corazón? Son entes monolíticos. Si tú aceptas y firmas de tus principios constitucionales a la Carta de las Naciones Unidas, debes de aceptar como consecuencia que la Corte Penal Internacional, formando parte integrante de la Organización de las Naciones Unidas, pues debes de respetar sus lineamientos. Si no los respetas, vuelvo al punto dicho con antelación, pues debes de ser excluido de esa participación mundial, porque solamente poniéndonos de acuerdo todos los países y dando prioridad y ejecutabilidad a las decisiones de la Organización de las Naciones Unidas, considerando la importancia fundamental de la Asamblea, porque bien podrían tomarse los votos por un quórum de 2/3 partes y en un segundo quórum. Entonces, yo creo, y creo, hasta aquí voy a terminar mi plática, mi querido Roberto, y te agradezco muchísimo el tiempo que me has dedicado, a ti y a Shadi, en Detrás de la Razón, pues que evidentemente hablando, hay que informar, hay que restaurar el Estado y hay que volver a los principios del derecho natural y a los principios del derecho positivo, claro y preciso. Te podría comentar, mi querido Roberto. Pues muchísimas gracias, Guillermo. 3 preguntitas para no quitarte mucho el tiempo. No, es un placer. Gracias, ¿no? Es escuchar todo lo que nos has relatado, bueno, pues es de una investigación de años y profunda y te agradecemos mucho que lo compartas. Pero yo tengo varias preguntas. Todo este caos que estamos viendo en el mundo, toda esta ola de violencia, toda esta ola de injusticia que estamos viendo en el planeta, no está fabricando el escenario perfecto para que entonces la misma gente, la misma población mundial acepte y diga sí, necesitamos un cambio, necesitamos que venga un organismo que meta en cintura a todos. Porque hay puro loco gobernante y porque hay muchos criminales gobernantes y porque vemos todas las injusticias, sobre todo con las guerras y la sangre de las personas. Y entonces, sí, la misma población está pidiendo justamente la píldora de veneno, es decir, que se implante un orden mundial en donde hay un gobierno mundial y meta en cintura a todos con el pretexto de que pues ni la Corte Penal Internacional funciona, ni la ONU mucho menos, y entonces pues ya todos se van a quedar contentos porque tenemos un gobierno que gobierna mundialmente, o sea, un orden diferente y la gente se va feliz. Ese es por un lado. Y no sé si todas estas élites que han manejado el mundo pues están fabricando justamente ese escenario para que la gente se quede otros 50 o 100 años contenta diciendo vaya, vino un nuevo organismo que pueda meter en cintura a todos porque los anteriores organismos nadie los respetaba. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿qué garantía tenemos? Porque pues le salió perfecta la movida, ¿no? O sea, hemos hablado aquí durante muchos años que no son los gobiernos corruptos los que gobiernan los países, sino que son los capitales transnacionales que corrompen a los gobiernos y entonces los gobiernos se convierten en unos títeres porque el capital transnacional es mucho más poderoso que cualquier ejército, que cualquier país y que cualquier gobierno y se mete y está infiltrado prácticamente en las decisiones de todos los gobiernos del mundo. Entonces, pues le salió barata haberse inventado un país en
1700, como Estados Unidos, echarle toda la culpa a ese ente que se llama Estados Unidos, y le sigue mucha gente echando la culpa cuando son una bola de raterazos los que manejan las armas, manejan al Pentágono, manejan a Washington, manejan a cada presidente de Estados Unidos que llega al poder, sea como sea, y se divierten y les sale fácil, además porque pues al final le echan la culpa a Estados Unidos cuando son unos maquiavélicos demoníacos que están manejando. Entonces, ¿quién nos garantiza que ese capital transnacional no se pase de vez en vez o de vez en cuando a países, que utilice a los países como una cortina de humo o una máscara, pues para que nunca los juzguen, nunca los atrapen, y así van cambiando, ¿no? Van cambiando. Y la tercera pregunta es desde el punto de vista antropológico, biológico y social, de disciplinas científicas, incluso retomando la historia desde Hobbes y desde mucho antes, ya lo alertaban los filósofos, pero por ejemplo desde Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Pues a lo mejor tendríamos un grave problema, porque siento que mucha población en el mundo no puede resistir el dulce de la fama, el dulce cuando te ofrecen millones de dólares para que hagas o no hagas algo, para que digas o no digas algo, para que mates a alguien o no mates a alguien, o para que apruebes una ley o no la apruebes, mucha gente, no quiero decir la mayoría, pero mucha gente no resiste eso, y entonces pues venga la riqueza y se corrompen. Entonces, ante eso, ante estos tres puntos que te estoy poniendo, pues prácticamente la humanidad está como atada de manos, porque la misma humanidad está haciendo también trampa en algún sentido. No lo sé, explícanos estos tres puntos y ya te dejo y nos vamos. Perfecto. Mira, Roberto, es muy interesante y comparto totalmente tu opinión. En relación a la primera pregunta, en el sentido de que se está creando un escenario apto para que en un momento determinado el mundo y los habitantes acepten un nuevo orden mundial que se ha estado proclamando ya desde hace muchísimo tiempo. Y es muy importante saber quiénes son las personas que hablan a favor del nuevo orden mundial, y ahí podemos identificar con diáfana claridad quiénes son los que están dentro de una parte, dentro de esta bipolaridad existente. Qué curioso que de las primeras personas que hablaron del nuevo orden mundial, pues fue Rockefeller, fueron los Rothschild, fue Bush padre, luego Bush hijo, Kissinger. Entonces, pues es evidente que todas aquellas personas que proclaman el nuevo orden mundial están dentro de un lado, dentro de esta competencia grotesca y muy peligrosa para la humanidad. Entonces, yo creo que sí están haciendo todo lo posible, y la pandemia mucho en ese sentido, para que puedan ellos tener el control de la humanidad en todos los sentidos. Vale la pena traer a coalición el hecho de que es un asesino, un genocida, que fue y trae investigaciones junto con de crímenes de lesa humanidad, uno en África y el otro por haber 490,000 niños en la India. Sí, evidentemente todo esto les ha causado un gran beneficio, independientemente de lo económico, que estamos hablando de utilidades mayores a 100,000 millones de dólares en cada año. Entonces, evidentemente hablando, es muy importante que la gente entienda que cuando un servidor público del más alto nivel, presidente, primer magistrado, dictador, monarca, habla del nuevo orden mundial, es muy claro, ese bando evidentemente está en contra del bando del QFS, de los chinos y de los rusos. Es decir, esa guerra está perfectamente determinada. No es una guerra por territorio, es una guerra por la humanidad, por el control de la humanidad. No te podría decir quién es el menos malo, porque, o sea,
Hay sus asegúnes en ambos lados, pero sí te puedo decir que yo creo que los más malos satánicos son todos aquellos que siguen la Agenda 2030. Y vale la pena considerar, hablando de Tedros, que él dijo: señores, tenemos que tener mayor control en la organización. Los estados nos hagan cesión de su soberanía. Curiosamente, el canciller Marcelo Ebrard dijo: no, pues para mí está perfecto que México ceda su soberanía sanitaria, cuando el señor no sabe que en tiempo de paz ceder la soberanía de México se comete el delito de traición a la patria, y ese señor quiere ser presidente de ese país. Pues es evidente que ese señor está puesto con los dueños o los que manejan el nuevo orden mundial. Dios nos ampare que ese señor vaya a ser presidente de México. Ya bastante tenemos con el actual, pero en fin, lo que te quiero decir es que sí, están haciendo un escenario perfecto, un escenario muy delicado, con el objeto de que la humanidad diga: me doy, me rindo. Nos están atacando por todos los lados y no tenemos defensión alguna. No hay nadie que nos defienda o que pueda hacer un contrapeso. Algunos pueden considerar que ese contrapeso lo está haciendo Putin y Xi Jinping y los que están de ese lado. Ya he dicho con reiteradas ocasiones que, pues, qué bueno que existe esa bipolaridad o multipolaridad en el mundo, porque lo que no es posible y lo que no podemos llegar a aceptar bajo ninguna consideración son los impuestos de los Estados Unidos. Ya basta de que Estados Unidos pisotea al mundo y a sus habitantes. En relación al tema de la Agenda 2030 y los bancos centrales, si hay una familia que tiene el control increíble de la creación del dinero a través de la Reserva Federal y que controla 176 bancos centrales en el mundo, que la mayoría de ellos son empresas privadas, y hay que decírselo a la humanidad, porque piensan que son entes de gobierno, son entes que le pertenecen a un determinado grupo, que ese grupo es, a mi manera de ver y de observar y de analizar, el grupo del Estado profundo. Entonces, nos van a controlar en todos los sentidos, y si se implementa el dinero digital, entonces, con eso y con los celulares y con las radiaciones y con todo eso, va a haber un control tremendo, tremendo de lo. Por eso debemos de dar una lucha, porque esta no es una lucha entre buenos y malos, es una lucha para la vitalidad y la viabilidad de la humanidad, Roberto. Esa es la importancia del momento en que estamos viviendo. Hay que abrirle los ojos a las personas. Todo lo que estoy diciendo está totalmente comprobado. No es un hecho que haya salido de mi consideración o de mi percepción. Es un hecho que cualquier gente puede corroborar lo que estoy diciendo. Entonces, la humanidad hoy día, y lo han dicho ya muchísimas personas, estamos viviendo, después del problema de 1963, del problema que hubo entre Kennedy y Nikita Khrushchev con los misiles de Cuba, y por eso Putin ha dicho: a ver, si ustedes en 1963 estaban a punto de crear una guerra mundial porque Rusia quería poner un misil en Cuba, pues yo ¿por qué voy a permitir que me pongan misiles en el Donbass? Entonces, en igualdad de circunstancias y de razonamientos, debemos de establecer un equilibrio entre las razones de uno y las razones de otro. Los romanos decían: ubi idem ratio idem jus, donde está la misma razón está el mismo derecho. Entonces, ¿por qué para el razonamiento y los argumentos de uno se aplica una solución, y por qué para los razonamientos y argumentos del otro, en una misma entidad de raciocinio, se aplican soluciones diferentes?
Pues esto es el tema de la doble moral de que hemos estado hablando. En fin, el mundo está totalmente equivocado y vamos por un camino inadecuado. Entonces, es urgente un llamado a la paz, es urgente un llamado al Estado de Derecho, es urgente un llamado a la reorganización mundial de cada uno de los estados soberanos, a una equidad, a que la humanidad viva bien, viva tranquila, con trabajo, sin que haya personas o estados que se apoderen de las riquezas, que manejen indiscriminadamente las monedas, que sean arbitrarios en el soporte de esas monedas, que manejen sus sistemas financieros a como les plazca. Entonces, lo que la gente debe de entender con cierta sensibilidad es que estamos viviendo una época no grave, mi querido Roberto, y no quiero ser catastrófico, simplemente quiero ser realista. Estamos viviendo una época sumamente delicada. En cuanto a tu tercera observación de que el hombre, según Hobbes, es el lobo del hombre, estoy totalmente de acuerdo. Y no voy a entrar al tema de las religiones porque primero es un tema que no domino y segundo, bueno, pues yo creo que es un tema muy personal de cada quien. Pero las religiones han tenido y han acarreado muchísimos problemas a la humanidad. Todos sabemos que en razón a las tres principales religiones ha habido problemas y día a día, incesantemente hablando, hay más problemas. Yo no soy ateo, pero sí creo que la comunicación de cada ser humano con Dios debe ser directa y a la manera como a cada quien le plazca, no estar dentro del tema de las religiones, dentro del Islam, el judaísmo y el cristianismo o catolicismo, que por cierto es otro tema muy importante, platicar de lo que está sucediendo en Roma desde hace 10 años, cuando le dieron un golpe de estado al anterior papa que acaba de morir recientemente. Entonces, ¿cómo es posible que el papa, y esto va a generar alguna especie de polémica, pero es la verdad, en mayo del 2021, 2022, el papa recibe a los principales pedófilos y resulta ser que el papa promueve la vacuna, inclusive entre los niños. Entonces, pues estos dos hechos, simple y sencillamente, el papa apoyando la principal empresa en el mundo, donde están los Rockefellers, los Gates, los Clinton, ¿cómo es posible que el papa apoye esa situación? Tengo varios amigos, ¿cómo puedes hablar mal del papa? No es que hable mal o hable bien, simplemente digo lo que pienso y lo que leo, y hay que leer entre líneas, y el papa Francisco es jesuita, y hay que considerar, y para esto habrá que estudiar lo que dice Melech Israel, y lo que dice Nicolás Moraz, y lo que dicen muchas personas que sí están interesadas, y están muy documentadas en el tema, realmente cuál es el papel del Vaticano en toda esta situación. Y a mi manera de ver, pues que no debería ser el Papa un líder de más de 1,000 millones de católicos, de por qué no va a Ucrania, por qué no va a Rusia y promueve una paz, si tiene tanto poder dentro de la humanidad. ¿Por qué los líderes no están promoviendo la paz? Porque evidentemente nadie quiere la paz. Y así de sencillo, mi querido Roberto, y así de triste. Guillermo, pues te agradezco mucho esta disertación, este análisis, este desmenuzamiento, como decía mi abuelita cuando desmenuzaba el salpicón, la carne y empezaba a filosofar. Yo te agradezco muchísimo, te agradecemos mucho y sin duda pues esto va a plantar muchas dudas, mucha conciencia en la gente que escuche y diga, caray, pero si me habían dicho esto, o si me habían dicho esto, sin duda es de gran ayuda este documento y te agradecemos mucho, Guillermo, y gracias por compartir años y años y años de investigación tuya. Un abrazo grande y pues hasta la próxima. Buenas noches. Saludos. Gracias.
quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!